Hola, mi nombre es José Elmer Pacheco y el día de hoy vamos a ver el tema la María bíblica versus las falsas Marías. ¿Conoces a personas a quienes les han robado su identidad por medio de una tarjeta de crédito o de su seguro social? Pues de manera parecida le ha pasado a María, la madre de Jesús. Así como Satanás se disfraza como ángel de luz, de la misma manera él y otros demonios usurpan el nombre de María, apareciéndosele a la gente para engañarla. Lo que la Biblia dice de María. A María la podemos llamar adoradora de Dios, honesta, humilde, bienaventurada y temerosa de Dios. Cuando subrayamos lo que leemos en su cántico, en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 50, que dice: Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Vamos a darle el debido lugar a María. Los cristianos le damos su lugar a María como una persona muy bienaventurada, ya que fue escogida por Dios para que Jesús encarnara y tomara forma de hombre. Pero lo que los cristianos no debemos hacer es darle a María títulos y poderes que no le corresponden a ella. Vamos a ver doctrinas erróneas acerca de María. Dicen: María nunca pecó. Esta doctrina de 1573 contradice las Escrituras. María misma reconoce que Dios es su Salvador. En Lucas capítulo 1, versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Además, la Biblia dice que todos hemos pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El único que nunca pecó fue Jesús, y esa es la razón por la que Él solo pudo morir por nuestros pecados. Nadie más lo pudo hacer. Ni siquiera la falsa doctrina de la Inmaculada Concepción de María, decretado en 1854, es necesaria, ya que los pecados de los padres no pasan a los hijos. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y todo lo que acabamos de leer nulifica la doctrina de la Asunción de María, el falso dogma de 1950, que dice que María nunca murió, sino que ascendió a los cielos enterita, cuerpo y alma. Entonces vemos que todas esas doctrinas que han enseñado, que no están en la Biblia, contradicen la palabra de Dios. Por ejemplo, otra doctrina es que dicen que María siempre virgen. La Biblia dice que María tuvo a Jesús en su virginidad, porque lo concibió por el Espíritu Santo sin haber tenido relaciones maritales. Pero así como la Biblia dice esto, y nosotros lo debemos creer, de la misma manera debemos creer el resto de lo que la Biblia dice acerca de María. En Mateo capítulo 1, versículo 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí la Biblia aclara dos cosas: que su marido José no inició relaciones maritales con María sino hasta que tuvo a Jesús. Y dos, que Jesús fue el primogénito de María, o sea que tuvo más hijos con José. Jesús es el primogénito de María, pero el unigénito del Padre Celestial. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En varias partes de la Biblia se menciona que Jesús tenía hermanos, hijos de José y María. Y en la siguiente cita claramente hace la diferencia entre sus parientes, es decir, primos, tíos, etc.,
y los de su casa, es decir, hermanos. En Marcos capítulo 6, versículo 3 y 4 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Como sus hermanos, ¿verdad?, fueron incrédulos durante su ministerio, Jesús le pidió al apóstol Juan que se encargara de María. Juan mismo testifica de la incredulidad de ellos en Juan capítulo 7, versículo 5, que dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es por eso que en otra ocasión Jesús aclara que su verdadera familia es la que hace la voluntad de Dios y no la que solo lo es por la carne. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Una vez quisieron exaltar a María solo por ser su madre, pero inmediatamente Jesús aclaró quiénes son más bienaventurados. En Lucas capítulo 11, la segunda parte del versículo 27 y el versículo 28 dice así, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, veamos acerca de las falsas apariciones de María. Ya como dijimos al principio de este tema, las apariciones de la supuesta María no son más que espíritus impostores que usurpan el nombre de María para engañar a la gente. Existe mucha gente el día de hoy que ya ni siquiera se llaman cristianos, sino que se llaman a sí mismos marianos o guadalupanos. Ahora, ¿dónde encontramos a marianos o guadalupanos en la Biblia? Respuesta, pues en ninguna parte. Y la única mujer que intentó alabarla fue refutada por Jesús, ya como vimos en Lucas 11, 27 y 28. Si los apóstoles hubieran pensado que María tenía un rol especial en la salvación de la humanidad, claramente lo hubieran dicho en las Escrituras. Y María hubiera aparecido en las salutaciones de las cartas, en las bendiciones o despedidas de sus evangelios y epístolas. Pero esto jamás sucede. Su único rol de María fue el haber sido obediente al llamado de Dios para que Jesús encarnara a través de ella. Podemos notar su franca obediencia leyendo las últimas palabras con las que se dirige al ángel Gabriel en Lucas 1, versículo 38, que dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, ¿qué dicen esas falsas Marías? Es decir, esas falsas apariciones. Bueno, las falsas Marías se aparecen diciendo cosas en contra de la palabra de Dios. He aquí unos ejemplos del contraste entre lo que las falsas Marías dicen y lo que la Biblia dice. Una falsa María dijo, yo soy la mediadora entre Dios y ustedes. Y tengan mucha confianza en la poderosa obra de intercesión y mediación de su Madre Celestial. Pero en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en Gálatas capítulo 4 versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces Jesús es el único mediador y la Jerusalén de arriba viene siendo nuestra madre, no María. Otra falsa María dijo que ella es nuestra abogada para salvarnos, pero Juan nos aclara quién es nuestro abogado.
En primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Verdad? Esto lo menciona Juan, el apóstol Juan, en su carta. Otra falsa María dijo: confíen en mí, para que yo pueda salvar al mundo. Solo yo puedo salvarlos de las calamidades que vienen. Y otra María falsa dijo: aquellos que pongan su confianza en mí serán salvos. ¡Wow! Pero Juan capítulo 4, versículo 42 dice: sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hablando de Jesús, en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El espíritu que usurpa el nombre de María, sin querer queriendo, se identificó con su verdadero nombre en una de esas apariciones, el cual es Reina del Cielo. Es lo que dice esas apariciones. Es interesante porque desde tiempos antiguos este demonio engaña a la gente, quienes lo siguen adorando de la misma manera. Fíjense lo que dice Jeremías 7, 18 al 20. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice Dios. Versículo 19, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Entonces, vean, si quieres saber más acerca de este tema, de las falsas Marías, te recomiendo el video que se llama Mensajes del Cielo. Ese lo puedes conseguir en el website, que es jeremiahfilms.com. Lo voy a deletrear: jeremiahfilms.com. Y ahí puedes conseguir ese video. Si quieres ya creer a Jesús en vez de esas falsas Marías, te invitamos a que te congregues con nosotros para aprender más de la Biblia en la Iglesia de Cristo. Gracias. Si quisieras ya tener este mensaje en formato folleto, nos lo puedes mencionar, ¿verdad? Que quieres ese mensaje, ¿verdad? En una nota. Gracias y Dios te bendiga.